¿verdad? Cuanto más las cosas que nosotros debemos hacer para el Señor tienen que ser hechas según su voluntad. Y la voluntad del Señor, el Señor la impone. El Señor dice cuál es su voluntad, cómo Él quiere que se le haga las cosas, cómo quiere que nos acerquemos a Él, cómo quiere que le adoremos, cómo quiere que le sirvamos nosotros. Es lo que nosotros debemos aprender. No, venir a la iglesia, hermanos, no es servir al Señor solamente. Estar aquí en la iglesia en este día no es servir al Señor. Estar aquí es un privilegio para nosotros. Nosotros entendemos esto, que estar en la casa de Dios es un privilegio para nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso nosotros estamos aquí. Así que invito a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 6. Estaremos leyendo del versículo 24 al 32, que es la lectura inicial, y luego estaremos leyendo otros versículos también. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. ¿Ya están ahí? Qué rápido sois. Capítulo 6, versículo 24 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal contienda contra él porque había derribado su altar. Hasta ahí. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias una vez más, Señor, porque estamos delante de su palabra, Señor. Su palabra es verdad, Padre. Su palabra es inspirada por ti mismo. Muchísimas gracias, Señor, por tener este privilegio de tenerla, Padre, delante de nuestros ojos, Padre. Y poder acudir a ella a cada momento, Señor, que nosotros tenemos necesidad, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tener este culto dedicado a ti, Señor. Porque tú eres el único Dios que nosotros creemos y adoramos. Gracias, Padre, por la salvación que nos has dado, nos has regalado, por la vida, Señor, que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Que el Señor nos haga entender que nosotros debemos servirte, Señor, a ti solamente y a nadie más, Padre. Y el Señor quiere que le sirvamos, Señor, con un corazón dispuesto, Padre, y sin idolatrías en Él.
Señor, te pedimos en este momento, tome el control de cada corazón, Padre. Enséñanos, Señor. Enséñanos a identificar dónde están estos ídolos, Señor, en nuestras vidas, y quitarlos, Señor, de su presencia, Padre. Porque es imposible servir a dos señores. No podemos servirte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y servir a otros ídolos, Padre. No es posible. El Señor no lo acepta. Como hemos aprendido, Señor, tú eres un Dios celoso de su pueblo. Nos has salvado y tienes celo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras vidas, a limpiar nuestros corazones, Señor. Y estar santos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, la semana pasada nosotros hemos visto cómo Gedeón había traído una ofrenda, ¿no?, al ángel que hablaba con él. Este ángel vino a hablar a Gedeón, hablando cosas como él iba a librar el pueblo de la opresión de los enemigos. Gedeón quiere hacer una ofrenda, trae una ofrenda a este ángel. Este ángel acepta la ofrenda de parte de Gedeón. Sube fuego de la peña, consume esta ofrenda. Gedeón se da cuenta que está delante de Dios. Gedeón tiene temor y dice, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Sin embargo, el Señor le mira y dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. A partir de ahí, de este momento, nosotros hemos empezado a leer este versículo. Y Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezritas hasta hoy. Pero sucede algo, hermanos, que nosotros debemos poner mucha atención. Él levanta un altar al Señor. Había hecho una ofrenda al ángel. El ángel acepta. Gedeón dice, vale, no moriré. El Señor me dijo que la paz sea conmigo. No voy a morir. Voy a edificar un altar al Señor. Y dice que edifica este altar al Señor y le llama el Señor es paz. El Señor es paz. Pero sucede en el otro versículo, en el versículo 25, que dice que sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. El 26, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Él tenía buenas intenciones, ¿verdad? Levantar un altar al Señor y decir, el Señor es paz. Pero no estaba haciendo según la voluntad del Señor. Él quería levantar un altar al Señor en medio de otros altares que tenía en la casa de su padre a otros dioses. Y el Señor no le permite. El Señor en aquella misma noche, habla con Gedeón. En aquella misma noche, el Señor habla a Gedeón. Antes, derriba el altar que está en la casa de tu padre y edifica un altar al Señor en debida forma. Nosotros, hermanos, cuando vemos este texto, nos damos cuenta de una cosa. Yo no tengo que ir a servir al Señor de cualquier manera. Yo no puedo decir, yo voy a servir a Dios de cualquier manera. Yo me pongo a disposición del Señor. Yo voy delante de Dios practicando el pecado. Yo voy delante del Señor, vengo a alabar al Señor y vivo una vida de fornicación. Yo vengo delante del Señor, delante de su palabra. Voy a orar al Señor haciendo trampas, mintiendo, traicionando a mi esposa, haciendo toda clase de pecado que desagrada al Señor. No puedo hacer estas cosas porque el Señor no lo permite. El Señor no lo permite y deja claro a Gedeón. Quiere construir un altar, quiere levantar un altar, pero lo hace en debida forma. En debida forma. Pero antes derriba estos altares a los falsos dioses que tiene en la casa de su padre. Derriba la acera y con la leña de esta acera, de este ídolo, hace el sacrificio para el Señor. El Señor le pide algo.
El Señor le pide algo muy importante. Antes de servir a mí, antes de ofrecer un holocausto a mí, antes de levantar un altar a mí y decir el Señor es paz, pues derriba todo esto. Derriba todo esto. Y hay gente así. Hay gente que cree que, no, el Señor es paz, el Señor es amor. Y es verdad, el Señor es paz. El Señor es amor. El Señor es misericordia. El Señor también es fuego consumidor. El Señor se aira, el Señor se enoja. Y algo que nosotros vemos en los libros de los jueces es esto. Dios que se enoja. Dios que entrega a su pueblo en manos de los enemigos por haber pecado, por haber hecho cosas que no agradan al Señor, por querer hacer algo que es muy fácil. Adoramos a Dios y adoramos a los falsos ídolos. Es muy fácil hacer estas cosas. Es muy fácil decir, amo a Dios y amo al mundo. Es fácil vivir una vida así. Una vida doble, hermanos, es muy fácil vivir. Es fácil decir, yo hago lo mismo que hace el mundo, vivo en los vicios del mundo, en las mentiras del mundo, en el engaño del mundo, en la suciedad del mundo, y vengo a la iglesia y voy a adorar al Señor. Es fácil para uno hacer esto. Lo que es imposible es que Dios lo acepte. Es imposible. Dios no iba a mirar a Gedeón y decir, muy bien, Gedeón, quiere levantar un altar a mí. ¡Qué bueno! Pon este altar al lado del otro. Al ladito, lo acepto. ¿Verdad que no? No, antes, hazlo en debida manera. ¿Por qué? Porque lo había hecho mal. Había levantado un altar según su voluntad. Bueno, levanto este altar al Señor, lo llamo el Señor es paz y el Señor lo va a aceptar, como el ángel aceptó mi ofrenda. El ángel aceptó la ofrenda. Bien, no significa que Dios va a aceptar todas las cosas que haga en pecado. Significa que Dios quiere santidad, que Dios quiere que se limpie, una limpieza. Quiere servir a Dios, limpia su vida. Busca la santidad, busca el temor del Señor. Quiere venir a la iglesia y alabar al Señor como hemos hecho. 3 himnos preciosos, ¿verdad? Hemos alabado al Señor. La pregunta es, ¿el Señor aceptó esto? Todo muy bonito, ¿verdad? Todo muy bonito. La iglesia cantando a una sola voz, qué bonito, qué hermoso. A mis oídos, sí. A los oídos de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo subió esto a los oídos del Señor? Cuando llegó delante de Dios, ¿qué dijo el Señor? Lo acepto. Es olor fragante que viene delante de mí. Mi pueblo me alaba. Y alaba como yo quiero. Con un espíritu contrito, humillado. Personas arrepentidas de sus pecados. Personas que vienen a buscar a mis pies el perdón. Personas que vienen a buscar a mis pies fortalecimiento para dejar de pecar, para vivir una vida santa, digna. ¿Cómo esto subió delante del Señor? No es como me suena a mis oídos suena muy bien. Suena muy bien el pueblo alabando a Dios. Claro que sí, es bonito. Pero no soy yo que voy a medir esto. No soy yo que mido la santidad de cada persona. No soy yo, es el Señor. Y nosotros debemos servir a Dios. Como he dicho antes, es nuestro deber, es nuestra obligación servir al Señor. El Señor nos pide que sirvamos a Él. Pero no de cualquier manera. No de cualquier forma. Con santidad, con una vida transformada. Con los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, visibles, palpables, que se note, que se ve, que hay cambios, que hay transformación, que el Espíritu Santo sí que ha hecho morada en nosotros. Y nosotros somos nueva criatura, ya no somos los mismos, no somos los de antes. Hermanos, ¿cuánto tiempo en la iglesia, verdad? ¿Cuántos años en la iglesia? Y si no hay cambios, hay un problema. Si no hay cambios en mi vida, hay un problema. Desde 2009 voy a la iglesia. Y si no hay cambios y estoy igual. Pues hermanos, el Señor no está. El Señor no está en mi vida si no hay ningún cambio.
Si yo no lucho en contra de mi pecado, de mi carne, no, el Señor no está. ¿Y qué estoy haciendo yo? Esa es la pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo vengo delante de Él? ¿Cómo me siento en una silla y digo, voy a asistir un culto al Señor? Vengo a adorar al Señor y me siento. Pero cuando miro mi vida, no lucho en contra del pecado. Soy el mismo fornicario de antes. Tengo los mismos vicios. Las mismas palabrotas que salía antes, sale todavía. Los mismos sentimientos cuando veo una mujer por la calle. Los mismos sentimientos de envidia. La ira fluye en mí. Pues, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién somos? El Señor estaba esperando algo. Estos ídolos no deberían estar ahí, porque el Señor ya les había divertido. Sus ídolos derribaréis, no temeréis a sus dioses, y ellos no lo hicieron. Se las acercó a los ídolos lo más cerca posible de sus vidas. En sus propias casas los tenían para adorar a estos ídolos, para quemar incienso. Estaba en sus casas. Estaba en sus casas, en la casa del padre de Gedeón, el hombre que Dios se había presentado para levantar, para libertar al pueblo. Y el ídolo ahí estaba. No es que estaba en la montaña, no es que se había levantado por otra persona que quizás no era fiel al Señor. No, había sido levantado por el padre de Gedeón. En su casa, ahí estaba, siendo adorado, siendo servido. Y cuando Dios pide, derriba esto, ¿qué pasa? ¿Tiene temor? ¿Tiene miedo? Tiene miedo, pero no tenía temor antes. No tenía ningún temor de servir a otros dioses, a otros ídolos. Pero cuando el Señor dice, derriba este altar, derriba la acera, la destruye y con su leña hace el sacrificio, el segundo novillo para mí, en el altar debidamente levantado, de acuerdo a mi voluntad, no como habéis hecho primero. El primero no me sirve, aunque tenga el nombre que el Señor es paz, aunque crea que el Señor es paz, aunque crea que el Señor es amor, no sirve venir aquí de cualquier manera. Aunque esté seguro en su vida que Dios es amor, no sirve de nada que venga aquí en pecado a adorar al Señor, levantar sus manos. No sirve de nada. El Señor no lo acepta. El Señor no acepta el pecado en nuestras vidas. El Señor quiere que cambiemos. El Señor quiere que cambiemos nuestras vidas. El Señor quiere que derribemos los altares donde nosotros adoramos a otros ídolos, donde hay otras cosas en nuestros corazones, donde viene primero que a Dios, porque Dios tiene que venir primero. Dios tiene que estar primero en nuestras vidas. Pero Gedeón, cuando recibe esta orden del Señor, ¿cómo que voy a derribar el altar de mi padre? Él temía a los de su casa, temía a los de la ciudad. ¿Qué temor es este, verdad? Porque uno para servir al mundo no tiene ningún temor. Yo sé de esto. Yo ya fui del mundo. Y cuando uno es del mundo, no tiene temor. Cuando uno es del mundo, fornica en presencia de todos. Tiene su novia, su novio, lo están besando en público y no tiene ningún temor. Dice, no importa. No importa, eso no pasa nada. Cuando uno es del mundo, engaña a su esposa y aún comparte con sus amigos. Engañé a mi esposa, como si fuera honroso para él, ¿verdad? No tiene ningún temor. Sienta en un bar, en una silla, ni dentro, fuera, en la terraza, y bebe un montón de cerveza y pone encima de la mesa. Bueno, cuanto más tenga botellas, mejor para mí. Ahí está, mira. Uno no tiene ningún temor de servir al mundo, de servir los deseos de la carne. No hay temor en servir al mundo. Ellos no tenían temor de tener un ídolo ahí, un altar, una acera, y servir, y hacer los sacrificios, y poner incienso, y hacer todo lo que pedía.
no tenía temor de esto. Pero para el Señor sí. Para el Señor hay temor. Para el Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Verdad? Ahora para el Señor que me pide santidad. Oye, ¿cómo voy a dejar la fornicación? ¿Qué van a decir, no? ¿Qué van a decir la gente? Que yo ahora soy una persona, un hijo de Dios, que tengo que santificar mi vida. Que ahora que estoy conociendo una hija del Señor, ¿cómo tengo que hacer? Ahora hay temor. Ahora no hay temor. No hay temor del Señor. Uno tiene miedo. Tiene miedo de lo que van a decir. Y no cambia. Pero para el mundo, hermanos, uno hace abiertamente todas las cosas. Para el mundo publica en las redes sociales. Para el mundo hace las cosas que no agrada al Señor y está ahí para todos que vean quién soy. Uno no oculta ni de su propia familia que teme al Señor. Porque a mí no ocultaba nada de mis padres que eran creyentes. No tenía temor. Pero cuando nosotros venimos a servir al Señor y el Señor nos pide cosas, ¿qué van a decir? ¿Verdad? ¿Qué me van a decir en el trabajo? Que ahora no, que antes estaba con ellos y desayunábamos y tomábamos una cerveza de desayuno y ahora lo estoy dejando. ¿Qué me van a decir? Ay, qué miedo tengo, ¿verdad? Qué miedo. Oh, hermano, tiene temor a los hombres. Tiene temor a los hombres, pero no tiene temor del Señor. Eso es lo que pasa. Tiene temor de lo que van a decir los demás. Y no se importa nada de lo que piensa el Señor. Este es el problema. Este es el problema que tenía Gedeón. Este es el problema de este hombre que temía al pueblo. Temía al pueblo. Miren lo que dice el 27. Dice, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, para hacerlo de día, lo hizo por la noche. Lo hizo a escondidas. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Para las cosas del mundo, ahí. Los ídolos, por ahí. No pasa nada. El Señor dice, derríbalos. Es el Señor que está hablando, ¿verdad? Es Dios que está hablando. El único Dios verdadero. El Dios que les había dado la libertad. No podemos olvidar de esto. El Dios que les había sacado de Egipto. El Dios que había hecho grandes maravillas, señales, las plagas, ¿verdad? Para con los egipcios, para con su pueblo. No pasó nada. Protección de parte del Señor. El mismo Dios que abrió el mar para el pueblo pasar. Y cuando Faraón y su ejército quería pasar también, eso todo se cerró. Fueron consumidos. El mismo Dios que está hablando, derriba este altar. ¿Puede? No, que tengo temor. No lo voy a hacer a la vista de todos. Tengo miedo de la casa de mi padre y del pueblo. Tengo miedo. Hay que derribar los altares. Hay que derribarlos. Hay que derribarlos. ¿Quieres servir al Señor? ¿Queremos? Esa es la pregunta. ¿Queremos servir a Dios? Es una pregunta que debemos hacer a nosotros mismos. ¿Y quiero servir a Dios? ¿Quiero que Dios utilice mi vida? Porque, hermanos, en el libro de los jueces solo pasa cosas malas. Solo pasa cosas malas. Dios actúa con misericordia, con amor, les libra, les da victoria, les da descanso y ellos vuelven a hacer lo malo. El Señor viene otra vez, está con ellos. Cuando el Señor viene, les libra y ellos vuelven a hacer lo malo y van de mal en peor. Más adelante nosotros nos daremos cuenta de esto, cómo esto va de mal en peor. Pero lo que no cambia en la historia es Dios. Sigue siendo lo mismo.
Sigue siendo el mismo Dios santo. La misma palabra. Derriba los altares. No seáis idólatras. Volver al Señor. Cumple los mandamientos. El Señor sigue lo mismo. No es la historia de Gedeón. No, si ponemos los ojos en Gedeón, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Esto nos enseña que nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios. Es en el Señor que no cambia, que cumple sus promesas, que es fiel. Que cumple sus promesas y es fiel. Gedeón tiene temor. Gedeón tiene miedo. Y si nosotros miramos en el capítulo... Ya llegaremos ahí. Vamos a seguir un poquito más aquí. Porque en este pasaje, hermanos, en este pasaje, yo no quiero salir y moverme de aquí sin que entienda una cosa. Que Dios quiere nuestra santidad, que Dios nos quiere en su presencia, pero que Dios no quiere que lleguemos en su presencia para servirlo a Él, el único Dios verdadero, el Dios que es celoso, y que nosotros también servimos nuestros propios deseos. Servimos las cosas del mundo. Tenemos amor por las cosas del mundo y luego nos acercamos a Dios para servir a Él. Para decir, heme aquí, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Utilízame a mí. Utiliza mi vida. ¿Cuántas veces hemos llegado delante del Señor así? Señor, aquí estoy. Utiliza mi vida, Señor. Utiliza mi vida. Y el Señor te está mirando. Cambia. Cambia. Quita la fornicación. Quita el adulterio. Quita la mentira. Quita el engaño. Y yo te voy a utilizar. Yo te voy a utilizar. Es lo que Dios habló a Gedeón. Gedeón, edifica un altar en debida forma. En su debida manera. No como piensas tú. Y sacrifica. Y antes de sacrificar, estos otros altares tienen que ser derribados. Es decir, nosotros nos acercamos al Señor. Señor, aquí estoy. Utiliza mi vida. Acepta mi oración, Señor. Acepta mi servicio. Acepta mi servicio en la iglesia. Que todo lo que yo haga, Señor, sea aceptado. Y el Señor te dice, pues quita estas cosas que no me agrada. Quita el pecado de su vida. Quita el amor al dinero. Quita el afán. Quita la mentira de su vida. Quita la mentira. Quita el mal carácter. Quita el engaño. Quita el hablar mal de los demás. ¿Cómo va a hablar mal de los demás? Y luego con esta misma boca me viene a pedir que te bendiga, que te utilice. ¿Verdad? ¿Sabe lo que pasaba en tiempos de Jeremías? Jeremías no le era permitido ni entrar en el templo. Porque Jeremías tenía unas palabras que al pueblo no le agradaba. No les agradaba en nada las palabras de Jeremías. Porque Jeremías hablaba de parte del Señor. Y cuando se habla de parte del Señor, aquellos que practican el pecado, aquellos que viven de espalda del Señor, se molesta. Se molesta y se molesta mucho. Y este pueblo quería quitar la vida a Jeremías. Y Jeremías no tenía permiso ni de entrar en el templo. Y el Señor habla a Jeremías, quédate en la puerta del templo. Ellos van a entrar y van a tener que salir, ¿verdad? Uno entra, pero luego acaba el culto y hay que salir. Ahora imaginen ustedes, Jeremías ahí a la puerta esperando. Y cuando salga, recibe una palabra así. Vosotros venís a esta casa, que se llama por mi nombre. Viene a pedir todas clases de bendiciones. Que les bendiga, que les prospere. Para salir y continuar haciendo, practicando adulterio, mentira, engaño, matando a las personas con sus homicidios, haciendo toda clase de maldad, y pide ser bendecidos. Es la palabra que Jeremías, el profeta Jeremías, tenía esperando a este pueblo. Es decir, nosotros venimos a la iglesia y hay una persona que no nos agrada porque nos está hablando, busca la santidad, deja el pecado, el Señor se va a irar. Mira, tú ni entras aquí en la iglesia, nosotros queremos esta otra palabra. Y él dice, vale, te espero ahí fuera. Y cuando salgamos todos de aquí, él está esperando, porque de ahí no hay cómo huir, ¿verdad?
a no ser que nos volvamos dentro. Pero todos tenemos vida, tenemos que salir de aquí y ir a nuestras casas y a nuestros trabajos, ¿verdad? Ellos tenían que ir continuar haciendo sus maldades. No podría estar en el templo toda la vida. Tenía que salir y continuar pecando, que era lo que ellos querían. Pero imagina, sale todo fuera, él está ahí en la plaza. Si vosotros venís a la casa de Dios, pide ser bendecidos por el Señor, habéis orado, habéis alabado al Señor, pidiendo toda clase de bendiciones y prosperidad, y ahora va a salir y va a fornicar, va a salir y va a adulterar, va a salir y va a robar, va a salir y va a mentir, va a salir y va a hablar mal del hermano, va a salir y va a cometer sus pecados. ¿Es para eso que quiere la bendición del Señor? Es duro, ¿verdad?, escuchar esto. Pero es lo que nosotros debemos meditar. Si quiero servir al Señor, tiene que ser como el Señor quiere, como el Señor me pide, como me exige, como me demanda, como quiere que me acerque a Él. Y tengo que estudiar la palabra. Y tengo que mirar y conocer al Señor. Y tengo que conocer al Señor. Hay que derribar altares, hermanos. Y mira lo que dice en Segunda de Reyes, el capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 1 al 7. Amén. Dice así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se había hecho para Baal, para la cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón. Y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a las constelaciones, y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la cera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón. La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaba en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la cera. Hermanos, eso es triste. Este pasaje es triste saber cómo estaba, pero es gratificante saber lo que se hizo. Y es justamente esto que tiene que pasar en muchas vidas. Es triste como gente quiere servir al Señor, como se presenta delante del Señor, pero será gratificante cuando haga esto, cuando haga una limpieza en sus vidas, cuando empiece a mirar en los corazones. ¿Quién es el principal? ¿Quién es primero? ¿Quién amas? ¿Quién busca? ¿Quién anhelas? ¿Quién sirves?
Porque todas estas cosas estaban dentro del templo, de la casa del Señor. Hemos visto que estaba en la casa del padre de Gedeón antes. Pero mira las cosas cómo van. Mira cómo van las cosas. Ahora está dentro del templo. Está dentro de la casa de Dios, donde se tiene que adorar al Señor. Está ahí todas estas cosas. Falsos sacerdotes. Mujeres ahí que dice que se prostituían para hacer algo para los ídolos. Estaban sirviendo a los ídolos dentro de la casa de Dios. Eso puede pasar aquí, puede pasar en muchas vidas. Está en la iglesia del Señor y sirviendo a Satanás. Eso es lo que pasa en muchas vidas. Que no es posible que pase. Que cuando miramos el sacrificio de Cristo, que Cristo nos libertó, que nos hizo libre, y gente viviendo de esta manera, y gente que no tiene ningún temor del Señor, y gente que no teme a Dios, dice, conozco al Señor, y utiliza la casa de Dios para estar, y para practicar sus pecados, sus idolatrías, sus fornicaciones, sus maldades. Es lo que estaban haciendo ellos. ¿A quién servía este pueblo? A todos los ejércitos del cielo. Todos, el sol, la luna, donde había un ídolo, lo ponía en la casa del Señor. El Señor era lo último. El Señor era lo menos importante en la vida de estas personas. Lo menos importante. ¿Y es esto el Señor para nosotros? Lo menos importante. Que en primer lugar va mi trabajo, va el dinero, va las fiestas, va las vacaciones, van mis deseos, van mis cansacios. ¿Va esto primero? ¿Mis problemas? ¿Va mi vida delante del Señor? Luego se sobra algo, vengo a la iglesia y digo, heme aquí, Señor. No, hay que hacer una limpieza, hay que derribar esto, hay que derribar los altares que hay en los corazones. Hay que sacar la idolatría. La gente dice, no tengo imágenes, pero es idólatra. Si Dios no es lo primero, todo lo que va antes es idolatría. Todo lo que tiene antes, por delante del Señor, es idolatría. Que vivo para servir a mi esposo, idólatra. Primero Dios. No, que vivo, mi hijo es lo primero, idólatra. Tu hijo no ha dado la vida por ti. Primero el Señor. No, que vivo para el trabajo, idólatra. El trabajo viene de parte del Señor. Y si tú no tienes salud, no tienes vida que Dios te da, no puedes trabajar. Primero viene el Señor. Primero Dios, luego las demás cosas. No, es que un matrimonio, esto, aquello, estoy afanado con muchas cosas. Idolatrías. Primero Dios. ¿Quiere que su vida vaya bien? Pues tiene que estar Dios en primer lugar. Tiene que estar Dios en primer lugar. Este rey tenía 8 años. No, es que hay gente con 40 que no toma decisiones. Josías empezó a reinar con 8 años. Y se dio cuenta de una cosa. El libro de la ley estaba perdido. Por eso estaba la idolatría en la casa de Dios. Baal está otra vez, ¿verdad? Otra vez está Baal. Baal estaba antes, en la casa del padre de Gedeón. Y aparece otra vez Baal. Acera estaba ahí y aparece otra vez. Y aparece otra vez. Y hay que sacar, y hay que limpiar. Y hay que volverse al Señor. Hay que buscar al Señor. Hay que derribar las idolatrías, los altares. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Qué amamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué nos quita el sueño? ¿Es el Señor? Si es el Señor, está bien. Porque el Señor tiene que estar ahí delante. El Señor tiene que estar delante de todas las cosas. Porque es Él que nos salvó, hermanos. Él envió a su Hijo por nosotros. Él lo merece. Él lo merece. Él envió a su Hijo amado, su Hijo unigénito,
a morir por causa de nuestros pecados, Él merece que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Hay que negarse y hay que limpiarse. Como he dicho, no hay edad. Este tenía 8 años. El libro estaba perdido, lo encontró. Se leyeron, se dieron cuenta de una cosa: estamos viviendo en pecado en contra del Señor, porque los mandamientos del Señor es otro. Dice que estos ídolos que tenemos en el templo, antes siempre el Señor había dicho: los derribaréis, los reduciréis a nada, a polvo, a ceniza, no son dioses. Desde el Éxodo, hablando con Moisés, hablando con el pueblo, hablando lo mismo: tiene que ser derribado estos altares, vosotros acabaréis prostituyendo con ellos. Y acabó en la casa del Señor. Y acabó en el templo levantado para Dios, para adorar a Dios. El templo que nosotros ayer hemos leído, todo lo que había sido preparado, todas las provisiones que había dejado el rey David para hacer la casa del Señor, que como Dios había tocado los corazones para el pueblo ofrendar, este templo, que Dios estaba ahí, que cuando fue inaugurado el templo, el Señor se manifestó con su gloria. Dice que las personas no podrían estar de la gloria de Dios cuando se manifestó. Dice que los sacerdotes tenían que salir para que Dios se manifestase ahí en ese lugar. Un lugar donde Dios se manifestaba, hermanos. Ellos llenaron de basura. Y nosotros debemos limpiar nuestras vidas. Debemos sacar esto de nuestras vidas. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo del 11 al 15. Dice así, empieza hablando así: observa lo que te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y coma de su sacrificio. Mira lo que dice el Señor: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Hermanos, Dios nos hace eso, nos habla de esta manera, porque quiere nuestro bien. No es que Dios nos necesita, no, el Señor no nos necesita. Hay que entender esto. Pero cuando el Señor nos da estos consejos, estas ordenanzas, es que el Señor quiere nuestro bien. Él sabe si nosotros nos apartamos de Él, vamos a sufrir. Porque nos ama, porque es celoso, porque si estamos pegaditos a Él, somos protegidos por Él. Si estamos con Él, obedientes, mirando, atentos, observando los mandamientos, como Él empieza hablando, observa lo que te mando hoy. Si quiere que nos observamos lo que Él nos manda, es porque quiere nuestro bien, porque nos ama. Porque sabe, si nosotros nos alejamos, vamos a servir a otros dioses. Y ahí vamos a sufrir, vamos a caer. Y vamos a estar lejos de Él, lejos de su presencia. Y apartados de Él, nosotros sabemos una cosa, hermanos. Nada podemos hacer. No es porque Él no necesita y tiene celo porque tiene celo de perdernos. No, Él tiene celo porque nos ama, porque nos quiere, porque nos anhela nuestro bien. Es por esto.
Es un Dios celoso que quiere a su pueblo bien guardado bajo su protección. No quiere que nosotros estemos haciendo sacrificio a otros dioses, a otros ídolos, nos prostituyendo con ellos. Aparte que no existen. Él quiere que le adoremos a Él, solamente a Él. Por eso hay que derribar los altares. Hay que derribar los altares. Gedeón tuvo que derribar un altar y el altar de su padre. En la casa de Dios, el rey Josías tuvo que derribar altares y muchos, y sacar muchas cosas, mucha basura, muchas cosas que no agradaba al Señor. Hacer una limpieza profunda en la casa del Señor, sacar todo lo inmundo de lo santo. Hay que apartar lo inmundo de lo santo, porque no, esas cosas no pueden estar juntas. No pueden estar juntas. Es decir, no puede vivir una vida de pecado y buscar el santo de los santos. No puede vivir en fornicación y llegar delante de Dios vivo, poderoso, santo, aquel que ha hecho todas las cosas. No es posible. No es posible. Y hay que derribar estos altares. Yo sé que todos tenemos. Hay gente que antes tenía sus vicios, pero tenía en su casa las botellas. Digo, ¿para qué esto? ¿Verdad? No, antes bebía. Sí, pero antes bebía. ¿Y ahora por qué lo tiene? Si no las bebe. No, pero tiene el whisky ahí, los vinos, todo ahí como guardadito, ¿no? Y digo, hermano, ¿tiene intenciones de beber otra vez? No, no tengo, pues tíralos. ¿Verdad? O aquella mujer que era del mundo antes, con sus ropas sensuales, pero la tienen en el armario. ¿Vas a volver a poner? ¿Y para qué la tienen, ¿No, verdad? No, mira, es que cuando miro, me recuerdo, ¿no? El tiempo que ponía. Vale, ¿añela todavía? Bueno, no, ¿qué va? No, los tengo ahí por si acaso. Si un día me desvío, ¿no? No, hermano. No. Ahora es nueva criatura. No tiene que pensar esto. No, un día que me desvío, que estoy mal, me las pongo. No, tíralas. Ni regala. Porque lo que no sirve para ti no sirve para los demás. Y que no tiene intención de volver a los vicios, pues tíralos. No, que venga un amigo y lo sirva, que no sirve para ti, no sirve para nadie. No sirve para nadie. Hay una cosa que hago a veces cuando hay trabajos que hacemos, que cosas, y a veces finales de trabajo. Mira, vamos a una hamburguesería, vamos a comer y algo, no sé qué. Y la gente dice, pero yo bebo. Digo, pues yo pago su comida. Si quiere beber, tú, que paga su bebida. Y es así. ¿Por qué? Porque yo no compro para mí, porque no me sirve. Y no voy a servir a los demás en algo que Dios me ha dicho, deja esto. Le digo, vale, hasta aquí llegamos. La hamburguesa lo pago. Pero si quiere beber bebidas alcohólicas, que pagues tú. Que la pague tú. Porque no, yo entiendo una cosa. Yo no puedo fomentar estas cosas. No puedo fomentar el vicio. No puedo fomentar estas cosas. La sensualidad. No puedo fomentar estas cosas. Tengo que fomentar la santidad. El temor del Señor. El limpiar la casa, limpiar el corazón, a santificar. Eso es lo que tengo que fomentar. Yo conocí al Señor, un Dios santo. Ahora lo conozco. Dios quiere mi santidad. Quiere mi corazón para Él. Tengo que sacar todos los amores que tenía antes. Ahora es el Señor. Está aquí, por encima de todas las cosas. Es primero Dios y luego las demás cosas. Y ya está. Y hay que derribar altares. El Señor siempre ha dicho lo mismo. Pero mira dónde llegaron los ídolos. En el templo del Señor. Ahí llegaron. ¿Y sabe dónde están hoy? En el corazón. Están en los corazones. Está ahí. ¿Quiere sacar? Tiene miedo, ¿verdad? Gedeón también tenía. Hay que confiar en aquel que dice, derriba los altares. Hay que poner nuestra confianza en el Señor. Si queremos sacar cosas de nuestras vidas, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios.
mirar al cielo y decir, el Señor es todopoderoso. Si Él me manda, yo tengo que hacer. Y no importa las consecuencias. No importa las consecuencias. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que mi voluntad. Hay que obedecer a Dios antes que la casa de mi padre. Hay que obedecer a Dios antes que la cultura. Hay que obedecer a Dios, hermanos, antes las personas. Antes que las personas. Hay que obedecer a Dios, aunque pueda costar nuestras vidas. ¿O cree que aquellas personas que están en la China, en Corea del Sur, muchos están perdiendo sus vidas? ¿Por qué? Porque pone su confianza en el Señor y no cambia. Y no cambia. Y tiene su confianza en el Señor. Debemos servir a Dios, hermanos. Debemos servir a Dios sin temor a los hombres. Sin temor a los hombres. Mira el Jueces capítulo 7. Vamos ahí un momento. Jueces capítulo 7, versículo 9 al 15. Dice así: y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Mira lo que está hablando el Señor. Aquella misma noche, ya en el capítulo 7, llegaremos ahí. Pero esto es importante para que sepas cómo tenía temor de los hombres Gedeón, que era fallo, ¿verdad? Y todavía no tenía su confianza puesta totalmente en Dios. Y el Señor lo sabe, el Señor conoce los corazones, sabe cuando hay temor en nosotros. Y el Señor habla a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Con esta ordenanza ya valía, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a llevar el pueblo, entonces, y vamos a la batalla, el Señor nos está mandando, ¿verdad? Pero el Señor también le dice una cosa, el 10, pero si tiene temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dice. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Mira lo que está diciendo el Señor. Si no es suficiente mi palabra, ¿verdad? En otras palabras, ¿no? Si no es suficiente lo que yo te estoy hablando, vas a fortalecer tu mano escuchando lo que ellos mismos dicen. Eso es una vergüenza. Nosotros debemos obedecer al Señor, escuchar lo que el Señor nos manda y creerlo. Pero miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. El versículo 11, la otra parte. Para descender contra el campamento. Vale. Y oirás lo que dice. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Mira este pasaje, hermanos. Él debería haberse inclinado y adorado al Señor cuando el Señor le había hablado, ¿verdad? Pero él tiene temor, él tiene miedo, y cuando escucha las palabras de los enemigos, yo entiendo el temor. Era mucha gente, no eran poquitos, eran mucha gente. El de Madián, los amalecitas, los hijos del oriente, estaba ahí.
Era mucha gente. Podemos entender esto. Pero él, a oír de la boca de ellos mismos el sueño y luego la interpretación que Dios había entregado, Dios ya había dicho antes, ¿verdad? Los he entregado. Pero él fue a creer cuando los enemigos estaban hablando lo mismo. En este momento se inclina y adora al Señor. Entonces se fortalece y vuelve y dice, vamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenía temor. Tenía temor de los hombres. Y nosotros no podemos tener temor de los hombres. Debemos temer al Señor. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 25 y 26. Dice así. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor viene la justicia para el hombre. Miren lo que dice, el temor a los hombres es un lazo. Y nosotros no debemos tener este temor a los hombres, porque sabemos que cuando tememos a los hombres, esto es un lazo para nuestras vidas, porque estamos temiendo a alguien que no tiene ningún poder. Tememos a una persona. Y eso es un lazo para nosotros. Dice, pero el que confía en el Señor está seguro. Es lo que Gedeón debería hacer, confiar en el Señor para estar seguro. Es difícil confiar en el Señor. Nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, estaremos seguros. Y todos nosotros buscamos esto, la seguridad. Es lo que queremos, ¿verdad? En nuestras casas está todavía encerrada porque estamos seguros. Salimos de casa, cerramos las ventanas, las puertas, las cortinas, que no, dejamos una luz encendida para que piense que hay gente. ¿Para qué? Para estar seguros. Pero nuestra seguridad es confiar en el Señor. Esta es nuestra seguridad. El que confía en el Señor está seguro. Y no buscar el favor de los gobernantes. No buscar el favor del gobierno. No, viene del Señor. Todas nuestras necesidades vienen del Señor, hermanos. Isaías capítulo 51, versículo 11 al 13. Dice así. Los rescatados del Señor volverán. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Mira lo que está hablando esto. Mira lo que está hablando Isaías. Y mira lo que habla el 13. ¿Has olvidado al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Mira lo que está hablando el Señor. Yo soy vuestro consolador. En el primer culto hemos visto esto, ¿verdad? Nuestro consolador. Aquel que está por nosotros, aquel que es nuestro abogado, aquel que está delante de Dios. Y el Señor está hablando al pueblo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? ¿Por qué temes al hombre mortal? Y hay mucha gente así, que teme al hombre mortal. Y el Señor está diciendo, ¿has olvidado al Señor? ¿Has olvidado a Dios? Tu Hacedor, es que no es nada más que nada menos de que aquel que extendió los cielos, aquel que puso los cimientos de la tierra, para que esté temblando sin cesar todo el tiempo. ¿Verdad? Está hablando, mira, de la grandeza del Señor, de nuestro Consolador y su grandeza. Está diciendo, yo velo por ti, yo estoy para ayudarte, para fortalecerte, y yo he hecho todas las cosas. ¿Y tú estás temblando? ¿Tiene miedo? Es lo que pasaba con Gedeón. Él temía a las personas, temía a los hombres.
Y nosotros, hermanos, no debemos temer a los hombres porque Dios nos habla de esta manera. ¿Por qué estás temblando todo el tiempo, todo el día ante la furia del opresor? Hay gente que vive así. No es que el enemigo se levantó. Es que me pasó esto en el trabajo. Es porque me pasó esto en la calle. Es porque me persigue. Hermano, tenía un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que es todopoderoso, que ha hecho todas las cosas. Es nuestro consolador. Es nuestro consolador. Y dice, los rescatados del Señor, el versículo 11, entrarán en Sión con gritos de júbilo. El Señor está hablando una promesa a ellos. Con alegría eterna sobre sus cabezas. Dice, gozo y alegría alcanzarán. Dice que y huirán la tristeza y el gemido. No importa lo que esté pasando, estas cosas huirán delante del Señor. Cuando llegue las promesas de Dios, cuando Dios cumpla sus promesas, estas cosas en nuestras vidas, huye. Antes vivía así, con tristeza, o con gemido. Dicen, ¿qué será de mí? El Señor llegó y dijo, hombre, estoy confiado en el Señor. Ya no hay temor. Confío en Dios. Dios es conmigo. Amén. Y para terminar, 2 versículos que nosotros debemos buscar el temor a Dios. 5 minutos, hermanos, y ya terminamos. Que nosotros debemos buscar el temor del Señor. El Salmo 33. Salmo 33, del verso 18 al 22. Dice así: He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Dónde están los ojos del Señor? Sobre los que le temen y sobre aquellos que esperan en su misericordia. ¿Es eso lo que nosotros debemos hacer? Los ojos de Dios están sobre estas personas que temen a Él antes que los hombres, que esperan en su misericordia. Que esperan en su misericordia. Dice, para librar su alma de la muerte. El Señor está con los ojos puestos en estas personas, en personas que le temen, personas que le esperan en su misericordia, con un propósito, librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Mira, esta es la palabra de Dios. ¿Cómo no voy a estar seguro yo cuando miro esto? Dice, los ojos del Señor están sobre aquellos que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Y no solamente para mirarlos y saber cómo les va la vida, cómo le está pasando. No solamente para mirarlos y ya está. No es solamente para esto, es con un propósito. Y cuando lo mire, dice, para librar mi alma de la muerte. Gloria a Dios. Que están con sus ojos puestos en mí para librar mi alma de la muerte. Y se conservar con vida en tiempos de hambre, en tiempos difíciles. ¿Cuántos han pasado tiempos difíciles? ¿Verdad? ¿Podemos pasar estos tiempos difíciles solos, desesperados? ¿O podemos pasar estos tiempos difíciles esperando en el Señor? Que el Señor está preparado para esto. Los ojos de Dios están mirando a estas personas, estas que le temen, que esperan su misericordia, que va a tener su alma librada de la muerte y ser librados, hermanos, conservados con vida en tiempos de hambre. Dice, nuestra alma, el 20, nuestra alma espera al Señor. Que esto, hermanos, esté en nuestros corazones, que podemos decir un día, con toda seguridad, nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Es Él. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Confianza plena en el Señor, hermanos. La confianza del salmista no está en los hombres. El temor del salmista no está en los hombres, está en Dios. Y si queremos servir a Dios según su voluntad, nosotros debemos temer a Él. Debemos temer a Él. Debemos temer a Él. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Termina
hablando algo que es muy importante. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Según nosotros hemos esperado. Si hemos esperado en el Señor, si nuestro temor está en el Señor, si esperamos su misericordia, si sabemos que sus ojos están sobre nosotros para librar nuestra alma de la muerte, para conservar nuestras vidas en tiempos difíciles, en tiempos de hambre, si nosotros somos conscientes que Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, si nuestro corazón se regocija en Él, porque hemos confiado en su santo nombre, hermanos, que se va a cumplir, según el verso 22, que sea sobre nosotros tu misericordia, según hemos esperado. Según hemos esperado. Y para terminar, Deuteronomio capítulo 10. Y ya nos vamos a casa. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12, 13 y 14. Dice así: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estamos hablando de servir a Dios, ¿verdad? Y servir a Dios según su voluntad. Y la voluntad de Dios está aquí. Guarde eso en sus corazones. ¿Qué requiere de ti el Señor? ¿Qué requiere de nosotros el Señor nuestro Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Que andes, no en algunos de sus caminos, obedeciendo a algunos de sus mandamientos. No, que andes en todos sus caminos. Que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. El 14. He aquí, al Señor tu Dios pertenece los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Todo es del Señor y nosotros somos llamados a servir a este Dios. No a los ídolos, no a los deseos de nuestros corazones, no a nosotros mismos. Somos llamados a servir a este Señor que es el creador de todas las cosas y Él requiere de nosotros que le sirvamos con todos nuestros corazones, andando en todos sus caminos, cumpliendo sus mandamientos y tememos solamente a Él. Hay una manera de servir a Dios y es la manera que el Señor nos manda. No es la manera que nosotros creemos, hermanos. Quita esto de su mente. Quita esto de que el Señor conoce mi corazón y sabe que hago las cosas para Él. Nah, hermano. Por favor. El Señor conoce su corazón, por eso tiene que hacer las cosas según su voluntad. Uno dice, a la gente habla muchas cosas. No, yo sirvo a Dios a mi manera. No, a tu manera no. Si quieres servir a alguien a tu manera, sirva a ti mismo. Y luego te va a decepcionar. Porque ni a ti mismo vas a saber servir. Cuanto más al Señor. Uno dice, no, sirvo a Dios a mi manera. Es que no sabe lo que estás hablando. Primero, no sabe lo que estás hablando. Segundo, no conoce al Señor. No conoce al Señor y no teme a Dios. Sirve a Dios según Él quiere, según su voluntad, según está en su palabra, no según nosotros creemos. Nosotros creemos muchas cosas y no importa nada de lo que nosotros creemos. Importa la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que sirve. Yo no tengo un libro en casa de mis voluntades y de mis verdades. Es la Biblia, es la verdad de Dios, la voluntad de Dios, no es la voluntad de una persona. El libro que nosotros seguimos es la Biblia y nosotros no debemos olvidar esto jamás. Amén. Vamos a orar al Señor y dar las gracias por su amor y por su misericordia,
porque nosotros somos el pueblo, hermanos, que esperamos en Él, que esperamos en el Señor, que esperamos en su misericordia y que sus ojos están puestos sobre nosotros, porque esperamos en esto, porque tememos a Él, no tememos al hombre, tememos al Señor y queremos servir a Dios según su voluntad y no según la nuestra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero el Señor requiere de nosotros que te temamos, Señor. Que andemos en sus caminos, Padre. Que pongamos atención, Señor. Que observemos lo que el Señor nos habla. Porque es importante todo lo que nos dice. Es muy importante, Señor, su palabra para nosotros. Y nosotros la tenemos aquí, está delante de nosotros. Podemos traer en nuestras manos, podemos llevar a nuestras casas, podemos llevar a nuestros trabajos, podemos atesorar en nuestros corazones, Señor. Podemos poner por obra, Señor, porque te tenemos a ti, aquel que nos fortalece, Padre. Aquel que nos sostiene por las manos, Señor. Queremos limpiar nuestras vidas, queremos derribar los altares, Señor. Queremos limpiar nuestros corazones, queremos estar delante de ti, Señor, un pueblo santo, un pueblo que levanta sus manos santas, Señor, delante de ti, un pueblo que te alaba, que te adora en espíritu y en verdad, Señor. Un pueblo, Señor, que no negocia su fe, Señor. Un pueblo, Señor, que rechaza los deseos del mundo, que rechaza, Señor, los deseos de su propio corazón, Padre. Un pueblo, Señor, que poniendo su mano en el arado, Padre, ya no mira hacia atrás, Señor. Un pueblo que niega a sí mismo y lleva su cruz, Señor. Porque es lo que nosotros debemos hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante por este camino, Padre, porque el largo camino nos espera, Señor. Nosotros tenemos mucho tiempo en esta tierra, Padre, y queremos vivir para su gloria. Ya basta de vivir para nosotros, Padre. Queremos vivir para su gloria y cumpliendo su voluntad, Señor. Y sirviendo a ti, sirviendo a su pueblo, sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo a la iglesia, Señor. Y no a nosotros. No a nosotros, Señor. La gloria sea para ti, Padre. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén.